Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast que se llama Esto no es una obra. Estamos muy felices de que estén escuchando esto, especialmente si no sos ninguna de nuestras madres. Que dato curioso, encima ambas se llaman Silvina Ruth. ¿Coincidencia? No lo creo. Sí quiero contarte que estadísticamente 9 de cada 10 podcasts no llegan al capítulo 10, así que esto es un desafío para nosotras de ver si pertenecemos al 90% de la gente o si podemos intentar trascender. Y sí vemos que hay un montón de podcasts de historia del arte que terminan siendo como muy solemnes, que terminan siendo un documental de National Geographic. Hoy nos vamos a preguntar la pregunta, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Así que te propongo un juego, Viole. A ver, Y es que yo te voy tirando cosas y vos me vas diciendo si a vos te parecen arte o no te parecen arte. dale. Entonces, la Mona Lisa. Sí, obvio. Ahora yo te digo, una réplica de la Mona Lisa. Sí. Bueno, para mí eso no es arte. Ahora, si tenemos una obra en un museo que dice la réplica de la Mona Lisa, sí me parece arte. Sí, vos sos muy institucionalista, me parece. Díganme, conservadora. ¿Una performance en una marcha? Obvio, sí. Una cafetera Volturno, Sí. que tiene diseño, es Bauhaus. Es arte. Ahora, una pava eléctrica que compraste en un supermercado chino. Sin duda. Para Más mí linda eso- que la Volturno. Más arte que la Más Volturno. arte que la Volturno. Un iPhone. Sí, es arte. Ahora, yo todas estas cosas lo pongo un poco en duda, no lo tengo tan claro. Ahora, te digo, un inodoro de oro. Sí, sí, es arte. Pero para vos, en realidad, es arte cualquier cosa que te preguntaste si era arte. Pero si un inodoro de oro no te preguntaba si era arte. Mi teoría del arte es que todo lo que pienses por un segundo o digas en algún momento cualquier persona que es arte, se vuelve arte. Entonces, si el inodoro de oro está ahí y nadie lo comenta como arte o lo aprecia como arte, no es arte. En el segundo de que pasa alguien y dice, che, este inodoro es arte, se vuelve arte por la simple invocación de ese concepto. El ejemplo que siempre doy es que si vas por el bosque y te encontrás una hoja y la ves y decís esto es arte, la hoja se volvió arte. Yo creo que el inodoro de oro, a fines prácticos de este podcast, no es arte. Ahora, si el inodoro de oro está en el Guggenheim, ¿es arte o no es arte? Es arte más avalado. Es arte más avalado. Porque Sí. esto exactamente es lo que sucedió en 2016, que es que el Guggenheim colocó un inodoro de oro macizo funcional en el baño, la gente lo podía utilizar y la obra se llamaba América. Y después sí quería traer algo también polémico sobre si es arte o no es arte, que es que en 2021 un artista italiano vendió una escultura invisible a 15.000 euros. Qué pesado. Es un pesado. Y lo importante de esto es que lo vendió con un certificado que decía que había una escultura invisible y que esa escultura invisible se tenía que exponer en un espacio vacío de 1.5 por 1.5. ¿Eso es arte? Sí, tristemente es arte. Arte pesado, snob y pretencioso, a mi gusto, pero es arte. También estaba el de, que me lo comentaste vos, el del plátano, que era una banana que pegaban en una pared y esa era la muestra de arte. De hecho, la persona que lo compró se comió la banana. Se comió la banana. Y cuando la banana se pudría, simplemente la reemplazaban por otra, porque en realidad arte es la idea de arte y no la pieza en sí misma, que eso también es muy duchampiano. Es que creo que hoy en día damos por sentado el hecho de que el arte que está de moda en los museos es conceptual, o sea, el arte pictórico lindo es muy de decoración en la casa o en hoteles o no sé qué, pero el arte que se muestra en el Malva o en el MoMA o en los museos que conocemos tiende a ser como más conceptual, como tener una idea detrás. Y eso hoy en día lo damos por sentado porque es a lo que estamos acostumbrados, pero en el 1900 y monedas no era así. O sea, hasta fines de 1800 el arte no tenía mucho concepto detrás, como que era más un tema pictórico y de mostrar imágenes o mostrar cosas de la Biblia o mostrar personas. Y hay un artista que me gusta que se llama Joseph Beuys, que él hace arte conceptual que me gusta, que es un alemán que en la Segunda Guerra Mundial era aviador y tuvo un choque, casi se muere, y cuando se estaba tipo moribundo lo envolvieron en fieltro para llevar al hospital. Que fieltro es como esa tela gris medio como de alfombra, ponele, gruesa. El chabón nada, sobrevivió y después de la Segunda Guerra Mundial como que se ve que enloqueció con el fieltro y empezó a hacer exposiciones que eran tipo pedazos de fieltro, rollos de fieltro, cuadros de fieltro, y me parece como un ejemplo de arte conceptual moderno
que no es cliché, que está bueno porque tiene algo como muy sensible y personal y como de la relación de alguien con un objeto. Ahora, el que muestra el inodoro de oro es tipo, termina siendo pretencioso. Como que es simplemente el hecho de querer hacer ruido y demostrar que estás haciendo pis en un inodoro de oro. Me gusta esto que decís, estoy de acuerdo. Justamente hay dos maneras, cuando uno está parado enfrente de una obra, de evaluarla, digamos, o se activan, digamos, dos mundos distintos. El primero es lo que llamamos la experiencia estética, que es mirar un cuadro y decir, el cuadro me parece lindo o no me parece lindo, que es lo que hacemos la mayoría de las personas. Y la segunda sería y la otra sería el juicio analítico, donde lo que hacemos es ponernos a dialogar con la obra y preguntarnos qué es lo que significa, por qué llegó ahí, por qué está colgada en ese museo. Reflexionar sobre la obra también es una experiencia y una forma de evaluar, digamos, el arte. Y esto justamente nuestro protagonista de hoy lo tenía muy trabajado, que ellos lo llamaban arte retiniano y no retiniano, porque pasa por el ojo o no pasa por el ojo, y estaba muy obsesionado con el arte no retiniano. Y ahora sí llegamos a nuestro protagonista. Duchamp básicamente era un francés que nació a fines de 1800 y para mí la definición de Duchamp es que era un tipazo. El chabón siempre un innovador, siempre con las nuevas tendencias, medio feminista, que para la época ya es bastante, muy fino, como se movía medio como un bailarín. Bueno, y quería poner en contexto un poco qué estaba pasando en la historia cuando él nació. Básicamente todavía no había radio. La radio empieza a principios de 1900, no había cine con sonido, obviamente, estaban arrancando los autos a nafta, eran como la novedad, se acababan de patentar. Bueno, el teléfono se había patentado hace 11 años, todavía existía el Imperio Otomano, que a mí siempre me sorprende que igual existió hasta bastante más de lo que uno pensaría. Las mujeres no podían votar, obviamente. Entonces, básicamente nace en una sociedad que no es la sociedad que conocemos hoy en día, ni la sociedad de la última parte del 1900. Él nace en una sociedad que está empezando a modernizarse, justamente, y está empezando estas nuevas tecnologías y estas nuevas innovaciones. Entonces, durante su vida va a vivir como toda esa transición histórica. Viene como esta oleada de revolucionarios y de artistas y de genios que cambian la historia y convierten el mundo en lo que conocemos hoy. A mí siempre me gusta pensar en el cambio de fase, que es lo siguiente. Básicamente, tipo, el agua es agua entre el grado 0 y el 100. Entonces vos tenés agua a 50 grados y es agua caliente. Tenés agua a 90 grados y es agua más caliente. Cuando tenés agua a 101 grados, se vuelve vapor. Eso es el cambio de fase. Entonces yo creo que en la historia, tipo, entre el 1600 y 1899, hay algo que se está calentando, que se va como gestando, pero todavía no hay un cambio de fase, un cambio de paradigma. Creo que en 1900 es un cambio de fase. El cambio de la percepción del universo, tipo todo el mundo einsteiniano científico, y el cambio de la percepción del arte, con todos los manifiestos artísticos y todas las vanguardias artísticas de las que vamos a hablar, ahí nace Duchamp. O sea, su vida es esa transición histórica y él aporta a esa transición histórica. A mí lo que me parece interesante de Duchamp y de la historia es que, y para entender por qué el mingitorio de Duchamp fue una bomba en su momento, antes, en los siglos anteriores, una pintura era básicamente la representación de la realidad, al servicio de un encargo, que básicamente sería la iglesia, la corona o el living de gente con plata. Esto servía para rezar, para decorar o para marcar estatus. Lo importante para el artista era que el artista tuviera destreza a la hora de agarrar la pincel, digamos. Sí, tal cual. El artista en algún punto es como un artesano de lujo, es como un capo dentro de una técnica en especial. Y esto tiene un nombre que se llama mímesis, que básicamente significa imitar la realidad, pero esto se va cayendo. ¿Por qué se va cayendo a lo largo del tiempo? Porque justamente en el siglo XIX se inventa la fotografía. Sí. Entonces, si una máquina copia la realidad mejor que cualquier pintor, ¿por qué acaso sigo pintando? ¿Y por qué no me empiezo a pensar si la pintura tiene que ser necesariamente una representación de la realidad? Acá yo sí quería traer estas pinturas donde vamos viendo una crucifixión, donde la idea es que vayamos viendo cómo se va descomponiendo el arte. Acá primero vamos a ver una obra del siglo XIV, que sería Giotto, la crucifixión.
Después de eso, siglo XV, la crucifixión de Bosco. En el siglo XVI, la del Greco. En el siglo XVII ya estamos viendo a Velázquez. En el siglo XVIII estamos viendo a Goya. Y en el siglo XX estamos viendo ya a Picasso. Vamos viendo cómo la pintura pasa de ser algo como donde la gente se acercaba a rezar a una pintura que hace Picasso que ya ni siquiera tiene la intención de representar realmente la realidad, ni sus proporciones, ni sus formas, ni sus colores. Me hace pensar en, ubicás esos cuadros que es tipo, así pinta alguien normal, y así pinta alguien que fumó marihuana, y así pinta alguien que tomó LSD. Como que con la historia se va agregando falopa a las obras, básicamente. Entonces, Duchamp arranca sobre todo con el cubismo. Todavía no era tan instaurado el cubismo, entonces se puede decir que fue un adelantado en unirse a este movimiento tan tempranamente. Hizo varias obras cubistas, obviamente. Una de las que hizo, que causó polémica en su momento, se llama Mujer desnuda bajando por las escaleras. Y es una nude cubista en movimiento, o sea, está bajando las escaleras, te lo dice el título. Y ya eso, en el momento, generó mucho rechazo por parte del gremio cubista. Che, nuestro movimiento es estático. Otros pesados igual, hay que Otros decirlo. pesados, sí. Unos ortodoxos. La verdad que sí. De hecho, eso me hace pensar que es loco a veces darse cuenta de que estábamos hablando de épocas en las cuales el simbolismo artístico era tan importante que si vos hacías algo cubista en movimiento, ya estabas como yendo en contra y siendo subversivo al manifiesto cubista. Estaba todo muy marcado y muy pautado, y claramente Duchamp nunca fue de esa escuela de querer pertenecer o de hacer lo que hacían todos. Y ahora sí, me parece que estaría bueno poner en contexto qué son las vanguardias y por qué son tan importantes. Las vanguardias aparecen más o menos entre 1905 y 1933, en el periodo justamente de entreguerras. Tienen este objetivo común de romper con lo establecido, de romper con la mímesis. ¿Qué es lo que hace que una vanguardia sea una vanguardia? Es básicamente tener un manifiesto, como el manifiesto comunista. Y esto es clave porque cada movimiento escribía declaraciones de principios, casi como si fuera un partido político, y es por eso que los cubistas le decían a Duchamp, che, esto no es muy cubista. Claro. No perteneces. Claro. El arte deja de ser un adorno en el living de la casa para los ricos y se vuelve profundamente político y antiburgués. Y la idea de la obra es que tiene que incomodar, va contra el arte de salón, contra el buen gusto, y de hecho estaba muy mal visto que esto estuviera en un museo. Entonces, el dadaísmo surge en 1916 en Zúrich, que básicamente es el lugar más envolante del mundo, o sea, hay que decirlo. ¿Cómo salió algo tan disruptivo de un lugar tan aburrido? Totalmente. La razón es que estábamos en la Primera Guerra Mundial, Suiza era neutral y había un montón de jóvenes artistas varados ahí, se pusieron a hacer arte y el centro era este Cabaret Voltaire, donde había lectura de poesía, había música, había exposiciones, podías ir a fumar y hacerte el intelectual, y era un lugar donde había como buena movida joven. Dentro de un manifiesto uno pintaba, otro escribía poesía, otro hacía música, y acá nos preguntamos, ¿qué significa Dada? Y es que el manifiesto mismo dice, Dada no significa nada, no le busques explicación. Claro. No hay etimología, esto es un juego, empecemos a cuestionar el arte sin que sea racional, y como espectador tenés que estar alerta. Es el Hakuna Matata del arte. Claro, es Hakuna Matata total, me gustó. Quizás vos entrabas a este Cabaret Voltaire y había cuadros colgados al revés, había cuadros en el techo, había poesía. Y hoy quizás no nos parece poco loco un espacio donde pasaban todas estas cosas, un centro cultural canchero, sí. Pero en ese momento era bastante revolucionario, estamos hablando de 1916. Y lo que me parece importante también en relación a todo lo que vos trajiste es que la obra de arte no es lo más importante, sino que lo importante es la idea de una obra de arte. El arte es fundamentalmente pensamiento, dicen. Tanto es así que el propio Duchamp presentó un montón de obras ahí en Cabaret Voltaire que después tiró a la basura y cuando se hizo famoso como que no les tenía más. Y de todo esto sale un concepto muy importante que es el ready-made, que es básicamente agarrar algo de la vida cotidiana que no te conmueve para nada, o sea, no te gusta por bello, y señalarlo y decir que es arte. Y como artista, yo soy quien decide qué es lo que es arte, y yo decido si el mate es arte, si la yerba es arte, o si esto que estamos haciendo es arte. Pero bueno, el concepto de esto es que la pieza es reemplazable y la idea no, entonces el objeto me da igual, o sea, de hecho hay un montón de réplicas, o sea, el mingitorio, el famoso mingitorio se perdió. Ajá.
Solo hay una foto tomada y como que está la foto del mingitorio original, pero nada más. Y después, cuando se hizo famoso, hizo como 5 o 6 y le chupa un huevo que haya 5 o 6. Es como que lo que importa es la idea de que ese mingitorio en un momento fue revolucionaria. Punto. Básicamente lo que sucedió acá fue que Duchamp fue a una sanitaria en Nueva York, compró un mingitorio, le escribió, o sea, lo firmó y lo presentó en el salón con el título de La Fuente. Ahora, lo presenta en una sociedad de artistas independientes que tenían una regla que era cualquiera por $6 podía exponer. Sin jurado, sin que nadie lo juzgara. El tema es que él presentó el mingitorio y medio que se lo escondieron, siendo que él, en realidad, no lo había firmado como Duchamp, sino que lo firmó como R. Mut y era parte del jurado. Y el resto del jurado vio el mingitorio y lo escondió. Y cuando vio lo que hicieron, renunció a modo de protesta. Y esto es lo que quiero que nos llevemos, que es que en 1917, lo revolucionario no es decir que un mingitorio es arte, lo verdaderamente revolucionario es lograr que una institución artística de renombre, como lo era esta sociedad de artistas, se sienta a discutir si un mingitorio acaso es arte o no es arte. Yo lo que siento que también Duchamp era muy gracioso en algún punto. Él se lo tomaba en serio lo que hacía, pero hay un punto que se estaba cagando de risa mientras le mandaba un mingitorio al comité del que él formaba parte además. Fue como medio una joda, pero quedó. De hecho, también por eso sus obras fueron desapareciendo. Todo lo que hizo en Europa, tipo esas obras como de objetos para mostrar, cuando le pidió a la hermana que se las dé, la hermana le dijo, no, lo tiré porque pensé que era basura. Al principio ni él entendía si tenía valor o no. Él no creyó que iba a impactar lo que impactó. Y de hecho, como que mucho más adelante en el tiempo se enoja. Es como, antes yo ponía un mingitorio y la gente me lo escondía y ahora cualquier pelotudez que hago la gente dice que es arte. Claro. Como que de repente se ganó la varita mágica del artista y como que no le gustó y pegó la vuelta. Y tal cual. Acá tengo chismecito. Hay una idea de que el mingitorio no fue idea de Duchamp, sino que fue idea de una mujer. Mujer que se autoproclamaba la baronesa Dada, que era Elsa von Freytag. Hay una carta que Duchamp le cuenta a su hermana que una amiga le había mandado un mingitorio. Que era una artista básicamente delirante y adelantadísima en el tiempo. Era una mujer que se paseaba por Nueva York usando latas de conserva de corpiño, usando cucharitas de aros, la cabeza afeitada y pintada. O sea, podría ser amiga nuestra tranquilamente. Y esto, a ver, obviamente es un mito, pero las mujeres en las vanguardias quedaron un poco borradas. Obviamente había un componente de tipo, seamos revolucionarios entre los varones. Bueno, y lo que dijiste de las mujeres me hace abrir el tema de Duchamp. Era bastante progre con eso para la época. De hecho, él tenía muchos alter egos con los que firmaba diferentes obras de arte, tipo, por ejemplo, el mingitorio, que lo firmó como R. Mut, era un alter ego que también firmaba otras obras, que ahí lo que se analiza es esto de como si está también cuestionando si una obra vale o no por la firma del artista, porque también estábamos en una época donde no había tanta comunicación, entonces quizás había una obra firmada por un alter ego de Duchamp y la gente no se enteraba que era Duchamp, pensaban que era otra persona haciendo otra obra, entonces ahí como también hay todo un cuestionamiento a el valor del arte y si lo que vale es la firma o no. Y uno de sus alter egos era Rose Lavie, que era una mujer justamente con esa firma, firmó varias obras. Una es la valijita Juliana, que básicamente es una pequeña valijita. El kit de supervivencia dadaísta. Es básicamente una valijita juliana donde uno lo abría y tenía distintas obras dadaístas, que tenía, por ejemplo, un mini mingitorio, una mini pintura cubista. Tenía sus mini obras y él decía que era como para llevar un museo en la cartera. Bueno, eso lo firmó Rose Lavie. Y Rose Lavie... Que también hay muchas fotos de él vestido como Rose Lavie. Él se hizo una famosa sesión de fotografía en la que se vistió de mujer, que hoy en día no nos parece tan transgresor, pero para el momento es un montón, tipo que en 1920 un chabón se vista públicamente de mujer y se haga una sesión de fotografía. Y bueno, si querés podemos hablar de nuestra tercera obra, que es la Mona Lisa. Es la Mona Lisa con un bigote. Sí, y con las siglas de Ella tiene el culo caliente. Y básicamente, como poniendo una obra de la Mona Lisa con un bigote, está siendo muy subversivo a todo lo que es el concepto del arte, porque la Mona Lisa es como el ejemplo de obra de arte, tipo, los franceses la aman, como el famoso Da Vinci, alabado por todos, y de repente el chabón le pone un bigote y con eso se está cagando de risa. Esto lo llamaban apropiacionismo, ¿no? Claro, es apropiacionismo y es como una especie de ready-made, porque agarrás algo que ya está hecho
lo modificás un poquito y eso es arte. Y de hecho, como que muchos años después Sí. hizo la Mona Lisa afeitada. Afeitada, eso me da una risa. Me parece buenísimo. Y bueno, sí, el apropiacionismo pone en cuestionamiento también el derecho de autor, tipo si te pertenece o no te pertenece algo que modificaste y que estaba previamente hecho. Para concluir, yo hablaría de su legado. Hoy en día el arte es conceptual y él es como de los padres del conceptualismo, y de forma inmediata lo que más se inspiró en él en ese momento fue el pop art, con Andy Warhol a la cabeza. Que el pop art en Estados Unidos, como muy de los 60s, tenía esto de agarrar cosas prefabricadas, agregarles con poco de brillo y color y que eso sea la obra, como todo lo que es las obras de Campbell de Andy Warhol o las fotos de Marilyn Monroe con colores de fondo. De hecho, también tiene sus versiones de Mona Lisa. También tiene sus versiones de Mona Lisa. No, siento como que quizás Andy Warhol era mucho más de disfrutar la vida en algún punto, como de tomar esto como a favor de, no sé, como muy a favor del capitalismo y de disfrutar y de las fiestas y como que a Duchamp lo siento más depre. Sí, es medio Como depre. mucho más melancólico en su pensamiento, ¿no? Y mucho más odiado, como los odio, les voy a poner un mi escritorio a ver si me lo consideran arte o no, ¿viste? Y después cuando todos lo consideraban arte también se hartó él. También eso que al final de su vida él se retiró, o sea, cuando estaba siendo súper famoso, él se cansó y dijo como no, dejen de alabarme todo lo que hago. Y ahí dejó de hacer muestras como públicas hasta el final de su vida. Y de hecho hay una historia que en realidad Andy Warhol empieza a hacer fotocopias de la Mona Lisa en una situación donde parece que la mujer de el presidente de Estados Unidos se hace muy amigo del presidente de Francia. Entonces tienen una relación que era simplemente buena onda y parece que esta mujer era muy apasionada del arte y le preguntó si podía llevar un ratito la Mona Lisa a Estados Unidos. Ay, es verdad, buenísimo. Entonces, y el chabón, como había buena onda, le dijo que sí. Cuestión es que se llevan la Mona Lisa desde el Louvre hasta Estados Unidos y como que un par de días la gente, o sea, no sabía bien dónde estaba la Mona Lisa. Y se armó un quilombo bárbaro porque fue como, ¿cómo le vas a prestar la Mona Lisa a Estados Unidos? Como que es una pieza artística que vale un montón de plata, como que es la obra más famosa del mundo y de repente tipo está volando en un avión que nadie sabe bien dónde está. Y entonces Andy Warhol como que se toma de esto, de la gente que decía ¿dónde está la Mona Lisa? ¿Dónde está la Mona Lisa? ¿Dónde está la Mona Lisa? Y empezó a imprimir muchas Mona Lisas y las empezó a poner por todo Nueva York, tipo, chicos, no importa la Mona Lisa de verdad, importa como, ya está acá, todos la tienen. Me encanta, me gusta. Así que ese es como un poco el legado que nos deja Duchamp sobre el arte conceptual y de la idea de arte y de la idea de este ready-made en algún punto. Sí. Creo que para concluir, hoy la cortamos acá. Sí. Yo por mi parte aprendí y creo que me llevo anticuerpos para por lo menos pararme en un museo y no decir qué pavada estoy viendo. Depende del año en el que se produjo. Si se produjo de 1960 en adelante, diría qué pavada estoy viendo. Si se produjo de 1960 para atrás, diría revolucionario. Así que este fue el primer capítulo de Esto no es una obra. Ojalá haya muchos más. Todavía no hay Instagram. No hay nada. No hay nada. Gracias por bancarnos. Chao.